Hola, muy buenas tardes para todas y para todos. Bienvenidos. Ya un segundito. Estamos conectando también con Facebook. Vamos a arrancar. Bueno, muy buenas tardes, señora. ¿Listo? ¿Cómo van las cosas? Si no hay ningún problema. Ya se está viendo. Hola, hola. ¿Se escucha bien? Esperamos un momentito a ver que se conecten unas personas más para comenzar. Eh, para poner un poquito de musiquita. ¿Cerraste? No, cerraste el WhatsApp, te estoy preguntando nada. Sí, es que me entra. Ya checaste por Facebook si se está. Ahí van uniéndose unos más de a poquito. Espera que no me serví café. Estoy metiéndome en la clase. Bueno, bienvenidos a todos a este viernes de Círculo de Estudio y de Palabra. Entonces, bueno, recordándoles a todos que, bueno, este círculo es para que interactuemos,
de alguna forma con respeto poder expresar nuestras opiniones, expresar nuestros comentarios, hacer algunas preguntas también. Y bueno, en esta ocasión tenemos a un invitado especial, a Jean Paul Medina, de Colombia, psicólogo que va a estar aquí con nosotros hablando un poquito sobre este tema, regenerando nuestras relaciones. Y bueno, eso, vamos a abrir el micrófono cada tanto para que hagan preguntas, para que hagan comentarios. Solo, bueno, si hacen comentarios que sean pues lo más conscientes posible, ¿no? Que podamos tejer bien nuestras palabras y podamos hacer la pregunta o el comentario claro y conciso para no llevarnos muchísimo tiempo. Vamos a estar transmitiendo también vía Facebook Live, entonces ahí vamos a leer las preguntitas también si en Facebook nos preguntan algo. Entonces, bueno, pues bienvenidos a todos de diferentes partes de donde estén conectándose. Lo hacemos a esta hora porque también es un horario bueno para Europa, así que de alguna forma podemos conectar un poquito también con aquel continente. Bueno, ya hay bastantes personas y bueno, entonces como les decía, el tema de esta semana, regenerando nuestras relaciones. En estos momentos, pasando esta crisis que estamos viviendo, que nos muestra también de qué manera nos hemos relacionado, ¿no? con nuestro entorno, con nosotros mismos, con el ambiente, y dándonos cuenta cuántas relaciones tenemos en nuestras vidas que a veces no nos damos cuenta y cómo las estamos viviendo, ¿no? Pero es interesante que todas esas relaciones están basadas en una sola, y que es la relación con nosotros mismos, ¿no? Que muchas de las problemáticas en el mundo, lo que pasa, la desconexión con nuestro espíritu también, es la falta de entender la relación con nuestra propia vida, con nosotros mismos, de querernos, de respetarnos. Entonces, pues también vamos a ver un panorama así muy completo o breve de cómo estamos viviendo nuestras relaciones en este momento, ¿no? Una de las cosas es que lo estamos viviendo mucho o demasiado a través de lo que son las redes sociales, ¿no? De alguna forma nos desconectamos de mirar a los ojos, de sentir a las otras personas, pero también nos da la oportunidad de que muchas personas que nunca han tenido la oportunidad de poder hablar y poder expresarse, de alguna manera en estas plataformas se pueden expresar de una manera libre, ¿no? Pero también esa libertad nos ha llevado a desconectarnos de sentir lo que las otras personas también están escribiendo, están comentando, y verlos desde puntos de vista también más profundos, ¿no? No simplemente desde estos pensamientos individuales, y que de alguna forma no comprendo mucho más esos comentarios y genera una cierta violencia en cómo nos estamos comunicando en estas redes sociales, ¿no? Y si bien pues están abiertas y es una oportunidad muy bonita que hoy nos está presentando también para poder relacionarnos de diferentes formas, y que este momento, para mí, como les dije en varias ocasiones, esto es un retiro que nos está haciendo el universo, ¿no? El universo nos dio un regalo para podernos retirar un tiempo, que tal vez de otra forma no lo hubiéramos hecho, y poder empezar a mirar las cosas desde lo más profundo, ¿no? Y este encierro o este retiro nos está llevando a realmente mirarnos a nosotros mismos, ¿no? Muchos estamos solos con nosotros mismos en nuestras casas y nos estamos dando cuenta que no nos conocemos en realidad, que no estamos conectados con nuestro instinto, con nuestro cuerpo, con nuestra realidad, con nuestro espíritu, ¿no? Y que muchas veces nosotros mismos nos agredimos a nosotros mismos. Y como dicen, lo que es adentro es afuera. Y nosotros transmitimos lo que tenemos dentro hacia ese afuera. Entonces es bastante fuerte cómo estamos llevando esas relaciones con ese afuera, ¿no? Entonces, bueno, para eso tenemos aquí a Jean Paul, que me gustaría mucho que se presentara. Él nos va a comentar un poquito más en profundidad todo esto.
Pues primero sería que te presentes y que podamos ver un panorama breve pero profundo en cómo estamos viviendo las relaciones en este momento y pues después hablar un poquito sobre esa relación con nosotros mismos. Entonces, bueno, aquí los dejo con Jean Paul. ¿Puedo pedirles a los que van entrando si pueden silenciar sus micrófonos para que podamos escuchar bien? Bueno, gracias a todos. Bienvenido, Jean Paul. Te dejo la palabra. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes para todas las personas pues, que se unieron a este círculo de la palabra. El día de hoy, pues, desde Nalum, que estuve en algún proceso con ellos también en algún momento. ¿Sí? Beatriz, pues, me hace la invitación a hablar sobre este tema de las relaciones. Y bueno, pues como lo decía ahorita Beatriz, yo soy psicólogo, vivo en la ciudad de Manizales, me gradué aquí de esa profesión de psicólogo. Actualmente también estoy pues involucrado en el tema de las artes, aunque siempre lo he estado, pero digamos que a nivel como académico ahora mi maestría tiene que ver con las artes y la investigación que hago en este momento y mi interés investigativo tiene que ver mucho con el tema de los sueños, con todo lo que tiene que ver con lo onírico y hay un arte que me llama la atención por encima de otros, que es el arte del performance. Entonces es algo a lo que me dedico ahora. Y ya en el plano laboral me dedico pues a acompañar procesos de impacto social o de desarrollo social, dependiendo el contexto toma distintos nombres, y también de consultoría psicológica, de todo el acompañamiento pues también individual frente a estos procesos psíquicos en las personas pues que sienten que necesitan como ese acompañamiento según el momento de vida también en el que esté. Entonces, cuando Beatriz me invita a este espacio, a este círculo, siento que yo le decía, claro, la relación de la que yo te podría hablar o podría hablar sobre algo es la relación con nosotros mismos o la relación conmigo, ¿cierto? Que digamos es algo que me ha ocupado más allá de mi profesión y más allá de cualquier maestría o de cualquier formación o de cualquier escenario laboral. Siento que ha sido más un impulso muy instintivo y muy sensible frente a un interés de conocerme a mí mismo, de hacerme la gran pregunta de cómo me relaciono conmigo mismo. Y siento que más allá de tener una experticia en algo, siento que en lo único que he podido alcanzar algún tipo pues de logro o de conocimiento, de ampliar conocimiento, ha sido acerca de mi propia conciencia, ¿cierto? De lo que conozco, de lo que no conozco, y lo que me doy cuenta que no conocía porque luego lo conozco, ¿cierto? Quién sabe cuántas cosas más me harán falta por conocer. Y un poco mi trabajo, ya sea a nivel individual o comunitario o familiar, ¿cierto? Ha tenido que ver mucho con ese acompañamiento del interés de otras personas por preguntarse también por la relación con ellos mismos y con sus trabajos y con sus parejas y con sus familias. Y un poco ese acompañamiento es también el otro cómo se vuelve experto, por decirlo de alguna manera, en su propia vida, más que decir que alguien puede ser experto en la vida del otro, ¿cierto? Yo creo que cada uno se empieza toma ese camino de ser experto en su propia vida y un poco eso es lo que refleja hacia afuera y ese acompañamiento es el que, y si lo decidí así, digamos que puede acompañar también a otros a esos caminos de conocerse a sí mismos y de relacionarse consigo mismos. Como bien lo decía Beatriz, estamos en un momento, pues como humanidad, en todo el planeta, en el cual pues nos ha tocado una pandemia
E independientemente de las ideologías, de los pensamientos que cada uno de nosotros podamos tener, cada uno de ustedes pueda tener sobre esta realidad o estas realidades que están pasando, pues hay algo que sí nos ha tocado o que ha transversalizado esta experiencia, y es que hemos estado en algún tiempo confinados o con nosotros mismos. Nos ha arrojado mucho a estar con nosotros mismos, con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos, con nuestras emociones, ¿sí? Digamos que el sistema en el que vivimos está muy diseñado para estar distraídos. La mayor parte de las personas, ¿cierto? Como que está diseñado para que estemos muy ocupados todo el tiempo, y cuando no estamos ocupados estemos entretenidos, ¿sí? Entonces estamos todo el tiempo en temas de trabajo, muy pensando en el afuera, en el que tengo que producir, en el que tengo que generar algún tipo de recurso, de dinero, y cuando no estoy en función de esa productividad, estoy en función entonces del entretenimiento, ¿cierto? De salir a algún lugar, de ver algo, ¿no? Una película, bueno, salir de paseo, etc. Pero digamos que este asunto de lo contemplativo, este asunto de poder generar una reflexión sobre lo que somos, sobre cómo nos relacionamos con nosotros mismos y por ende cómo nos relacionamos con los otros, pues no sucede mucho estas reflexiones, y mucho menos el pensamiento crítico que haya, o el reconocimiento de algún tipo de crítica constructiva, por así decirlo, que haya frente a estos asuntos. Eh, digamos que no hay un camino o una receta clara u objetiva para estos caminos de la relación con nosotros mismos. Siento que es más un asunto de una exploración constante, como les decía, de un interés. En mi caso, el interés nace de una intuición simplemente. Siento que la vida me arroja un poco como por ciertos sentimientos, sensaciones frente a la existencia misma, frente a una gran pregunta existencial. Me arroja a la psicología, me arroja a las artes, donde encuentro un lugar para poder responder algunas cosas, pero en la cual siempre el mensaje que me da es que no hay tantas respuestas, sino que hay más preguntas, y que realmente querer encontrar certezas es desgastante, porque las certezas son muy pocas si las hay, y si en algún momento se encuentran, pues también no perduran, sino que son efímeras. Por eso me gusta tanto el arte del performance, porque nos habla sobre lo efímero. Y en ese sentido, pues un poco también el interés que tengo ahora frente a esa relación con nosotros mismos es este tema de la incertidumbre. Un tema que nos ha tocado en esta pandemia, donde, como también decía ahorita Beatriz, hay un tema amplio frente a un montón de información. Digamos que esta pandemia, a diferencia de otras que ha vivido la humanidad, nos toca con unos elementos tecnológicos, ¿cierto?, que hacen que podamos estar en este espacio precisamente, pero que también podamos recibir información y noticias todo el día. Hay gente que sé que ha cerrado incluso estas redes sociales porque están cansados de escuchar noticias, versiones, opiniones, conflictos todo el tiempo, y ya simplemente, digamos, su sensación no permite, o sea, no aguantan tanta como explosión de información. Que a la final yo pienso que tanta búsqueda de una verdad y tanta búsqueda de una certeza frente a lo que estamos viviendo, pues sí nos ha arrojado a lo contrario, y es a no tener ningún tipo de certeza, más allá que la que cada uno empiece a construir. Casi que, pues digamos que es un evento desafortunado lo que estamos viviendo ahora, pero que si, digamos, lo pensamos en términos de resignificación de experiencia, pues claramente cada uno puede, cada grupo, cada comunidad, cada individuo, como funcione en este momento,
puede sacarle algún tipo de aprendizaje, ¿cierto? Uno de ellos pues tiene que ver con ese tema de cómo construir sus propias certezas, cómo escucharse a sí mismo y cómo activar, ¿no? Cómo activar, digamos, toda la riqueza y todas las capacidades y las herramientas que tiene cada uno de ustedes, que tenemos cada uno de nosotros, frente a cómo nos relacionamos con la realidad, cómo nos relacionamos con la experiencia de la existencia, y en donde realmente pues la confianza casi que queda en cada uno de nosotros, ¿cierto? En muchos, digámoslo así, como lo dice la teoría, procesos psicológicos que tenemos, porque también en el sistema en el que vivimos privilegia mucho el pensamiento, ¿cierto? Como la razón del pensamiento, llamémoslo así. Pero creo que hay otros procesos psicológicos que también hoy en día están reclamando su propia razón, como los que les he mencionado, como la intuición, la sensación, la memoria, los sueños, ¿cierto? Hemos olvidado otros procesos psicológicos que también nos complementan, nos configuran, y por eso también creo que podemos vivir y experimentar actualmente un estado de desequilibrio, ¿sí? Porque estamos tan obsesionados por uno solo, que es la razón del pensamiento, y creo que de ahí es que surgen tantos conflictos también. ¿Sí? ¿Quién tiene la razón o no? Pero desde el pensamiento, porque siento que si nos conectáramos a otro tipo de procesos, a otro tipo de esferas que tenemos como seres humanos, pues tal vez podríamos entrar en unos diálogos que puedan resolver más conflictos, ¿sí? Entonces, digamos que de manera general, es la invitación de hoy a que podamos hablar sobre cómo nos estamos relacionando con nosotros mismos, qué tan limitada puede ser esa relación o qué tan fructífera también puede ser, porque también eso es un asunto de rigor y de disciplina, o sea, la relación con nosotros mismos y los que nos dedicamos a este camino y a esta carrera de vida, pues tiene que ver también con una disciplina de estar en este asunto de la contemplación, de la observación, de la curiosidad, de la indagación. Tiene que ver mucho con todo esto que vamos descubriendo, cómo lo tomamos en serio y cómo realmente lo utilizamos para procesos de transformación. Porque también pasa una cosa dentro de la psicología, y es que una cosa es verlo y otra cosa es hacer algo con aquello que vemos. Porque a veces solo con verlo no es suficiente, sino también cómo actuamos y cómo lo aplicamos también al servicio, ¿no? Que en últimas es eso lo que hemos venido a hacer en este plano. Entonces, bueno, pues dejo también como el espacio para que podamos hablar un poco, escucharnos y seguir configurando estas realidades, porque somos nosotros mediante estos encuentros quienes empezamos a configurar estos temas de cómo nos relacionamos, porque tenemos la capacidad de escribir nuestras historias. Y estos encuentros creo que eso es lo que posibilitan, que sigamos escribiendo, que leamos lo que ya está escrito, lo que alcanzamos a leer, ¿cierto? Las pocas páginas que alcanzamos a leer de un gran libro, pero como también nos tomamos la responsabilidad, o no, que también es decisión de cada uno, de coger este lápiz o esta pluma y empezar como a escribir y a generar y a configurar la realidad en la que queremos habitar y en la que queremos vivir de aquí en adelante. Entonces, bueno, no sé mucho cómo es la dinámica, si empezamos a hacer preguntas, Beatriz, o cómo es un Bien. poco la dinámica. Sí, si quiere, ¿alguien tiene algún comentario o alguna pregunta hasta aquí? También para que nos dé pie a seguir el tema. Acuérdense, abren su micrófono y pueden hablar sin problema.
¿No? ¿Estamos ahí todos bien? ¿Nadie tiene preguntas, comentarios? Buenas tardes. Hola, buenas, Katy. Saludos para todas y para todos. Darles muchas gracias a Betty, a Tierra, al Instituto Nalum, por estos círculos de pensamiento y palabra. El tema de hoy me parece muy oportuno porque de verdad que en este mundo estamos muy abocados al hacer y poco nos olvidamos, poco recordamos sentarnos a hacer estos ejercicios de reflexionar, de empezar a mirarnos con los ojos del corazón, de ver cómo estamos verdaderamente en lo más profundo, de mirar nuestra historia y así también de sentir nuestras relaciones, de que muchas veces estas relaciones reflejan cómo estamos por dentro. Y muchas veces la queja es hacia el otro o hacia la otra y realmente el trabajo que hay que hacer es muy personal para empezar a reestructurar relaciones, a cortar relaciones, a atraer nuevas relaciones, pues precisamente en el propósito de configurar una nueva vida, un muy buen vivir. Entonces, muchas gracias por abrir este tema también. Muchas veces las personas consideran que la permacultura o que el llamado es solamente al trabajo con la tierra o sí, con la naturaleza, también es clave. Sin embargo, el trabajo interior es fundamental y yo rescato mucho de Nalum su propuesta de reingeniería del ser porque considero que es clave en estos procesos de renovación y de regeneración planetaria. Entonces, muchas gracias. Aquí estaré escuchando. Gracias, Katy. ¿Alguien tiene algún otro comentario? ¿Una pregunta? Bueno, podemos seguir, Jean-Paul. No hay preguntas ni comentarios hasta aquí. Listo, sí, pues sí, sigamos un poquito, pues sí, si te parece, Beatriz, conversando un poco, que hagamos este encuentro a dos voces y Sí, pues a las voces también que se nos quieran ir uniendo a medida que vamos conversando, porque claro, la idea sí es un poco que cada uno desde su saber y desde el ser experto de su propia relación consigo mismo, pues pueda ir contribuyendo a este espacio y a este conocimiento que estamos todo el tiempo aprendiendo y enseñando, ¿cierto? Que esa es como la dinámica frente a las relaciones. En esta relación con nosotros mismos, pues claramente, pues ahí no se puede, digamos, como descuidar la atención constante que hay con el otro, ¿cierto? Porque desde que nacemos, pues estamos dentro del vientre de nuestra madre, que eso hace que inmediatamente ya estemos en contacto y en relación con un otro. O sea, no nacemos espontáneamente individuales y solos, sino que estamos al inicio de nuestra existencia, ya estamos relacionados con un otro, con un mundo gigante que es nuestra madre, que para nosotros, digamos, en ese momento, es un mundo, es todo nuestro mundo, ¿cierto? A partir de ahí ya eso va a orientar mucho cómo nos configuremos de ahí en adelante con todas nuestras relaciones, que tiene que ver mucho también con este tema que hace Beatriz desde Nalum, que es todo este tema de cómo se regeneran esas relaciones, ¿cierto? Porque en este camino de relacionarnos con nosotros mismos nos damos cuenta la influencia tan grande que tenemos históricamente con cómo han sido las relaciones de nuestra familia, cómo han sido las relaciones de nuestra madre con nuestro padre con nuestra madre, de nuestros abuelos, de nuestro barrio, de nuestra ciudad, de nuestro país.
¿sí? Eso tiene que ver mucho con el contexto en el que crecemos. Y tiene que ver mucho con lo que recibimos, con ese regalo que recibimos, con esa herencia que recibimos de esas relaciones. Y ya depende mucho de nosotros cómo a lo largo de la vida recibimos ese regalo, recibimos esas relaciones y si las aceptamos totalmente como son y las reproducimos de una manera inconsciente, que es también otro camino, o si en algún momento, digamos, hay un despertar psicológico o del alma y a partir de allí empezamos a observar cómo esas relaciones pues están influenciando nuestra vida de una manera que a veces ni sospechamos, pero que si empezamos un poco a abrir los ojos nos damos cuenta que hay un mapa que es muy claro frente a cómo reproducimos y cómo repetimos ciertas pautas de relacionamiento. Y ahí es donde viene un poco esa tarea ardua de cómo transformamos también esa manera de relacionarnos con nosotros mismos y por ende con los otros, ¿sí? O a partir también de es como empieza a ser como una especie de espiral, ¿no? Porque también, de círculo en espiral, porque también la manera en que empezamos a relacionarnos con los otros de manera distinta, pues también empieza a influenciar cómo nos relacionamos con nosotros mismos. De ahí yo creo que también parte mucho el interés de Nalum de poder pensarnos esto, porque muchas veces cuando la vida, cuando nuestras búsquedas nos exige de alguna manera algún tipo de cambio o algún tipo de transformación, pues nos enfrentamos, nos podemos confrontar mucho, podemos experimentar ciertos bloqueos, podemos experimentar ciertas angustias. Y ahí es donde se abre el gran signo de interrogación, donde dice, ¿y por qué no puedo? Si yo lo veo, ¿no? Si yo quiero hacer esto, quiero hacer este cambio en mi vida, quiero de pronto contribuir un poco más para que el mundo sea un lugar distinto, ¿por qué sigo haciendo esto? ¿Sí? Por ejemplo, pongámoslo en términos de daño, por ejemplo, ¿por qué puedo hacerme daño a mí o por qué puedo hacerle daño a un otro? Si tal vez eso no es lo que quiero. Y ahí es donde se abre ese gran interrogante y es donde se abre también un poco esa herencia, se abre esa historia, se abre ese contexto y cómo también yo a partir de cómo he recibido esas relaciones, pues he configurado mi propio mapa. Porque tampoco es un asunto de que eso se entregue o se herede y ya, digamos, quede intacto, quede inamovible, estático, sino que yo también, digamos, por las experiencias que tengo, por las experiencias que me forman, pues también a ese mapa, a eso que me entregan, le voy añadiendo otros elementos, ¿sí? Y bueno, cuando hago una pausa y me detengo a ver realmente qué es eso, pues es donde empiezo a descubrir algo que nunca antes había visto. Y eso que antes no había visto, pues en la mayoría de casos asusta un poco, porque por algo no quería verlo, por algo lo había guardado un poco allí, en algún cajón, en algún baúl, esperando de pronto que algún día pudiera estar listo, lista y preparada para encontrar eso que de pronto no quería ver, porque el verlo de pronto implicaba encontrarme con eso que heredé, implicaba encontrarme con algún tipo de dolor, implicaba encontrarme con algún tipo de experiencia que tal vez pues necesitaba cierta fuerza, ¿cierto? Necesitaba cierta fuerza para ser primero observado, comprendido y luego transformado. Son procesos que no son fáciles, pero que al final del día pues tienen mucha ganancia y que sobre todo hacen más fácil el afuera, ¿sí? Es decir, cuando se va al mundo, cuando se quiere transformar algo del mundo, sea a nivel social, político,
Bueno, de la intención que tenga cada persona, del proyecto que tenga cada persona de transformación. Pues creo que cuando se empieza por uno mismo, cuando se empieza a revisar la transformación personal, pues sí hay más herramientas para ir hacia el afuera, a mirar cómo se transforma ese afuera, ¿sí? Porque si no, constantemente va a ser un choque. Va a ser un choque, va a ser una pelea, va a ser un conflicto. Pero siento que todo eso, nosotros mismos, en toda la riqueza que les mencionaba al principio, tenemos una escuela impresionante, ¿sí? Por ejemplo, en ese asunto de los sueños, eh, me pasa mucho que con este trabajo en las artes, muchas personas dicen, pero yo no sé qué es eso de las artes, yo no sé qué es ser creativo, yo no sé qué es inventar algo, etcétera. Y digamos que un poco la evolución es como que si tenemos la capacidad de soñar cada vez que cerramos los ojos y nos quedamos dormidos, tenemos orgánicamente la capacidad de generar todos unos mundos, todas unas imágenes, unas historias, hay una riqueza simbólica impresionante, pues es porque la capacidad sí está, ¿sí? O sea, está en nosotros, digamos, como toda esa riqueza que vemos en los sueños, ¿cierto? Entonces yo creo que a veces estamos buscando mucho afuera lo que realmente sucede con nosotros todo el tiempo, a toda hora, pero que a veces no es tan fácil de verlo en nosotros mismos. Por algún motivo es más fácil verlo afuera que verlo internamente. Entonces, bueno, no sé si de pronto, Beatriz, quieras preguntar algo, comentar algo. Sí, creo que es importante que entendamos que en este momento de la humanidad también, tanto comprender un poco nuestra relación también hombres-mujeres, ¿no? Y que de alguna forma también estamos siendo todos como víctimas de una historia, ¿no? Muy grande que nos ha desconectado totalmente de ese ser interno, de mirarnos, de sentirnos. Y hay algo que me gusta mucho de Jung que dice hay que hacer consciente al inconsciente, ¿no? Y que creo que esa es una capacidad que perdimos en este momento. Y siempre estamos buscando quién tiene la culpa en el afuera, ¿no? Y no es buscar culpas en realidad, porque es simplemente parte de un proceso que estamos viviendo. Pero sí necesitamos concientizar ese proceso, ¿no? Que al paso del tiempo es una espiral ascendente y que cada vez también va siendo más rico, ¿no? Que si bien nos lleva a ser mejores personas, también cada vez aprendemos mucho más cosas, ¿no? Y en este momento también estamos muy parados en qué nos pasó en nuestra historia en el pasado y qué nos pasará en el futuro, ¿no? Y nos desconectamos totalmente del presente, de sentir en este momento lo que estamos viviendo, lo que estamos, sí. Y ahí nos perdemos algo en el camino, ¿no? O sea, es como disfrutar el camino. Estamos esperando qué va a pasar después y qué fue de nuestra historia. Y ahí perdemos un montón de tiempo en querer resolver la historia de nuestro pasado, ¿no? Y que finalmente pues ya es pasado. Y resolver un poco la historia de nuestro presente, ¿no? Pero nos perdemos este momento claro que nos está diciendo, a ver, ¿cómo me relaciono en realidad conmigo mismo? Está bien, tengo una historia, pero cuando la reconozco, más allá de colgármela en la espalda, pues debería de entenderla, ¿no? ¿Qué pasó? Y qué parte de esa historia me toca a mí resolver y qué parte en realidad tengo que soltar. Porque es darme cuenta que el universo me está dando la oportunidad de algo nuevo y diferente, ¿no? Entonces, todo este proceso de la humanidad nos ha llevado a esa desconexión de realmente conectarnos con ese libre albedrío, por ejemplo, ¿no? De ser conscientes de que yo decidí estar aquí y voy a disfrutar este momento, ¿no? De ese sentido común también, ¿no? De conectarme con ese sentido que me dice, sí, pues las cosas pueden ser así.
pues tienen muchos matices, muchos colores, la problemática puede tener demasiadas cosas, ¿no? No solo una. Y que es como decíamos, ¿no? Estamos muy metidos en el pensamiento más analítico, que simplemente conectarnos con ese interior, que puede ser que esa problemática, tal vez la persona tenga algo más profundo, en este momento se desquitó conmigo por algo, y comprender eso que está pasando, ¿no? Igual yo como persona puede ser que hoy me siento tan bien que no importa que pase alguien en la calle y me diga algo feo, porque hoy yo no lo voy a recibir, porque hoy me siento muy bien y lo concientizo, ¿no? Pero cuando no concientizo eso y en realidad me siento mal y traigo algo, hay alguna cosita en la calle que me dispara que yo hoy también me violente con otra persona, ¿no? Entonces me desconecté de qué me pasa a mí por dentro, qué estoy sintiendo yo, cuál es ese sentimiento que estoy sintiendo para contestar a esa agresión y generar realmente una agresión fuerte, ¿no? Y cómo realmente me doy cuenta que la mayoría de todas esas problemáticas que me limitan a esas mejores relaciones vienen desde mi interior. Son mías, es como yo lo estoy recibiendo. Porque si en verdad yo estoy bien interiormente, mis relaciones hacia afuera también están bien, ¿no? Veo el mundo mejor, comprendo mejor las cosas, ¿no? Me puedo relacionar de maneras más claras y amorosas con las demás personas. O sea, que trato de que y no quiere decir que todo el tiempo esté yo bien, que no sea capaz de decirle a alguien lo que siento, pero sí busco las palabras correctas para poder comunicar lo que estoy sintiendo, ¿no? Pero eso viene desde mi interior. ¿Cómo estoy yo para poder comunicar esa forma a otras personas? Entonces sí es muy importante, o sea, si bien tenemos muchas relaciones en nuestra vida, la más importante y la clave es la relación con nosotros mismos, ¿no? Comprender ese regalo que nos dio el universo del libre albedrío, del sentido común, del instinto, de la intuición, que es parte de nosotros, todo eso es parte de nuestro interior, ¿no? Y entender que que todos tenemos un proceso diferente de despertar. Pero eso no es bueno ni es malo, no nos hace mejores ni peores personas. Lo que pasa es que o crecimos en diferentes países, culturas, tenemos situaciones diferentes, entonces todo eso nos lleva a todos estar en niveles diferentes, simplemente, de procesos diferentes. Pero podemos también comprender eso. Y en ese comprender de que todos estamos en procesos diferentes, nos volvemos más iguales, ¿no? Más igualitarios, si tú quieres. Como para comprender una relación más abierta con otra persona. Y puede ser que haya personas que no me van y simplemente no. Y está bien también, ¿no? Porque también este proceso nos ha hecho pensar que debemos de ser totalmente amorosos. Pero a veces no puedo ser amoroso con alguna persona y está bien también. Es parte de lo que estamos viviendo, de también entender que somos luz y sombra y que eso es parte de nosotros, somos masculino y femenino, de comprender que existe eso dentro de nosotros. Porque nos han dicho, bueno, esta parte alternativa debe de ser muy amorosa. Entonces, yo ya no puedo expresar lo que tengo dentro. ¿Por qué? Porque puede ser que le lastime a la otra persona. Si yo realmente necesito decir algo que no me está gustando. Entonces nos hemos callado mucho también, porque no tengo que herir a la otra persona. Entonces, ¿de qué forma yo comprendo ese interior para tejerlo de la mejor forma y poder relacionarme amorosamente, pero sinceramente también con las demás personas? ¿No? Y creo que estamos siendo víctimas de un sistema que viene de cientos de años llevándonos hacia esto, hacia esa desconexión y que nosotros no seamos capaces de ser libres en nuestra forma de ser, ¿no? Entonces ya tenemos miedo de hablar, de expresarnos, de hacer ciertas cosas por no dañar a las otras personas, ¿no? Pero también nos estamos dañando a nosotros mismos.
Sí, de ahí nacen muchas enfermedades, ¿no? Que la garganta, que la tiroides, que ciertas cosas que porque no puedo hablar, no puedo expresar mis sentimientos, no puedo expresarme de la mejor forma, ni conmigo misma, ¿no? Entonces, estamos como inmersos en un modelo o en un patrón que lo sentimos que es natural, pero a la vez no nos está dejando ser felices. Entonces, ¿qué es lo que no nos está dejando ser felices? Porque en verdad no estamos siendo libres, libres de conectarnos con nuestro propio ser. Bueno, no sé si quieres decir algo más, Jan. Sí, pues también me gustaría escuchar a los otros participantes de este espacio. Sin embargo, sí, como que ahorita cuando hablabas había algo que pensaba con todo esto que hemos conversado y es el tema del miedo, ¿cierto? Como que hay un tema que hablamos, que comentaba ahorita sobre la incertidumbre, que es un tema que va a marcar mucho el espíritu de la época en el que vivimos. Se nos acaba pues las grandes certezas, los grandes sistemas ideológicos, bueno, como muchos elementos de otras épocas. Y empezamos a transitar por la incertidumbre. El tema es que parece ser que por ahora esa incertidumbre y más en esta pandemia está muy atravesada por el miedo. Y ahí es donde empezamos un poco a observar y a replantearnos y que sería importante, ¿no? Hacernos la pregunta, ¿cómo queremos transitar la incertidumbre? ¿Sí? Porque el miedo, digamos que a veces puede abarcar pues gran parte de nuestra vida y es donde empieza a hacer daño tanto a sí mismo como a otros. Eh, y nos volvemos también un poco exigentes, ¿cierto? Frente al afuera. ¿Eso qué quiere decir? Como que a veces estamos buscando afuera todas las respuestas que no encontramos, todas esas certezas, entonces todo el tiempo le estamos exigiendo a nuestra pareja, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros jefes o a nuestros profesores o al Estado o al profesional o al experto, entre comillas, todo el tiempo. Por favor, dennos certeza porque tengo mucha incertidumbre y tengo mucho miedo de tener incertidumbre. Digamos que el camino de exigir hacia afuera, pues es lo que vemos en lo cotidiano. Por eso la gente va al médico, por eso la gente, cierto, va a las escuelas, porque cree que hay otro que le puede resolver un montón de situaciones. Eh, pero poco comprendemos que eso tiene unos límites también, que hay hasta cierto punto el otro allá afuera nos puede dar cierta información, nos puede generar ciertas, eh, sí, ciertas certezas o no, pero digamos que un poco la conciencia de que el otro no tampoco es que tenga la verdad o algún tipo de verdad absoluta, pues también eso me arroja a hacerme responsable de mi propia búsqueda de la verdad y a mi propia incertidumbre, ¿sí? Es una sensación realmente incómoda y que como bien lo decías Beatriz, a veces pues cuando estamos buscando constantemente en estar en un muy buen estado todo el tiempo, cuando queremos sentirnos cómodos todo el tiempo, pues ese tema de esa incomodidad frente a sentir alguna incertidumbre, pues no es agradable. Entonces lo que hacemos es volver a buscar a alguien, algún tipo de relación que nos genere certeza rápidamente, pero poco ampliamos, le damos amplitud a esa búsqueda, a esa exploración de, bueno, estoy incómodo, es incierto lo que está pasando, siento miedo, ¿cómo voy a atravesar por esa experiencia, cierto? Que sería ahí un poco como la cuestión profunda, si vamos a hablar hoy también de profundidad. Y es que esa exploración de la profundidad, pues, está en cada uno de nosotros. ¿Sí? Porque a cada uno le despertarán imágenes diferentes, cada uno seguramente sus sueños, su tema onírico es totalmente distinto al del otro.
porque seguramente cada uno va a encontrar en esa exploración algunos anclajes, para no llamarlos certezas, algunos anclajes que le permitan como seguir en esa exploración constante de su relación consigo mismo, ¿sí? Y si bien lo decías, claro, el poder experimentar esa relación implica que no todo el tiempo vamos a estar bien, ¿sí? Que no todo el tiempo vamos a tener la capacidad de estar en armonía. Al contrario, hay situaciones incluso que ese mismo sistema que hablabas, pues nos van a sacar de ese estado de armonía y de equilibrio, si es que lo hemos logrado, porque hay injusticias, ¿sí? Porque hay temas que te toman por sorpresa, y simplemente tu reacción tal vez no puede dejar de ser la tristeza, la rabia, el malestar y el querer gritar al otro y el querer expresar tu rabia. El caso es que, claro, cada vez que pues el que sientas rabia o tristeza no debería implicar inmediatamente el tema del daño o de la violencia, ¿cierto? Que está muy asociado, que para poder descargar, para poder de alguna manera configurar o sí, no sé cómo decirlo, como para tramitar un poco la rabia o la tristeza, pues inmediatamente debo sacarla hacia otro, violentar a otro, o hacerle daño a otro o a mí mismo para poder soportar esa rabia o ese dolor que estoy sintiendo. Y creo que en esa riqueza que hablábamos, que puede haber y puede existir en la relación con nosotros mismos, podemos encontrar muchas maneras de tramitar y de comprender esa rabia si es que la estamos sintiendo o esa tristeza si es que la estamos sintiendo. Lo que pasa es que lo que hablábamos ahorita, eso implica profundizar y no quedarnos con lo obvio o con lo evidente, con la receta de 1 más 1 es 2 y ya. Entonces, ahí me quedé y reacciono ante eso, sino cómo me detengo un momento y digo, bueno, ¿qué hay de profundo en esto? ¿Cómo llegué hasta este punto? ¿Cómo la sociedad llegó a este punto? ¿Cómo, no sé, mis padres llegaron a este punto? O sea, cómo mi pareja llegó a este punto. Sí, detenerse un poco, respirar y decir, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo estuve escribiendo esta historia o cómo otros escribieron esa historia por mí? ¿Qué hizo que yo estuviera representando este rol en este momento, si lo vemos como en un mundo escénico, que me lleve a decir por qué estoy ocupando este personaje, por qué estoy interpretando esta historia, por qué estoy siguiendo este guión, porque no puede ser otro, ¿sí? Y para eso no hay respuesta, o sea, digamos que eso es algo de una construcción de cada uno, de cada colectivo, de cada grupo, de cada familia. Entonces, un poco es como que vamos en esa línea. Pero creo que sí hay un trabajo como humanidad en este momento que tiene que ver mucho, y hablándolo de manera psicológica, tiene que ver mucho con cómo vamos a enfrentar la incertidumbre, porque creo que nos esperan épocas de mucha incertidumbre. Y más ahora que las grandes ideologías han visto sus caídas, ¿cierto? Como los grandes saberes, las grandes ciencias, las grandes artes, todo, digamos, como estaba estructurado un sistema, empieza a caer su efectividad, ¿cierto? Porque por más que nos prometen el mundo, la revolución, la evolución del mundo, vemos que cada vez caemos en unos baches que nos dicen, bueno, ¿cómo nos vamos a replantear un poco como humanidad para llevar este barco a otros puertos, ¿cierto? Como para llevar a este barco a mejores puertos. Y un poco tiene que ver con cómo vamos a explorar un mar abierto que va a implicar
que nos enfrentemos a momentos de incertidumbre, de no saber qué aguas estamos navegando. Y ahí va a ser decisivo, como lo decía al principio, el tema del miedo, ¿sí? Porque si actúo con miedo, pues seguramente voy a poder ser un poco más torpe, ¿no? Voy a poder hacer un poco más de daño o a mí mismo o a otros. Pero cómo transito de ese miedo a través de cómo lo experimento y cómo lo comprendo a otro tipo de sensaciones, cómo transformo el miedo, ¿sí? Porque a veces queremos ir afuera a transformar el mundo con 2, 3 o 4 teorías que tenemos en la biblioteca, o que tenemos en nuestra cabeza, o que nos enseñó un maestro, o que nos enseñó un guía, ¿sí? Pero como es realmente yo me doy a la tarea de escribir un poco cómo puede ser una transformación, pero a partir de también yo cómo me he enfrentado a mis propias transformaciones. Porque o si no estaría hablando de las transformaciones que leí en un libro, que vi a otro hacer. Pero ¿y tú cómo hablas de una transformación si tú no has podido experimentarla, no? Es una gran pregunta que yo pienso que es importante hacerse antes de salir a transformar el mundo. ¿Cómo hablo de transformación? Cómo la he vivido yo, cómo he vivido yo una transformación a nivel personal, a nivel familiar, a nivel comunitario, a nivel social, ¿sí? Que me permita un poco ir a hablar también de que se puede hacer una transformación. Entonces, bueno, pues aquí queda también de pronto si alguna persona de las que está aquí acompañándonos quisiera hablar un poco sobre estos temas. Sí, preguntar, comentar. Acuérdense, abran su microfonito, ábrelo y puedes hablar, Cere. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Un beso, un abrazo muy grande para todos. Mientras escuchaba a Jean-Paul, me venía un poco esto de que a veces es una trampa del ego querer encontrar la verdad, ¿no? Como andar atrás de la verdad. Y hay también, si uno se conecta un poquito más con la naturaleza, con la herramienta que cada uno considere que le sirve, por ejemplo, sembrar, cuidar su jardín, hacer una meditación o yoga, o salir a entrenar al aire libre, digamos, conectarse con ese espacio sagrado que tenemos todos en el interior, nos damos cuenta que a veces vamos al tum tum sin tanta certeza y es cuando mejor la pasamos, ¿no? Porque estamos entregados a la confianza de la vida, de que no tengo mucha idea por dónde voy hacia tienda por intuición, pero sé que va a estar todo bien. Y como estoy en ese canal de confianza, y como un flujo, como un río de vida, no me hace falta tener ni certeza de lo que va a pasar mañana ni pasado. También creo que depende las experiencias que cada uno transitó con su familia o desde la niñez. Para las personas que, por ejemplo, perdimos a familiares muy queridos, te das cuenta cuando tenés ahí el paso de alguien, la muerte de alguien, que no hay certeza de... Ahora tenemos el tema del COVID y todo el mundo con esto de la tercera guerra química, pero quién sabe, ¿no? Si mañana, o sea, yo me voy a dormir esta noche y confío en que mañana me voy a despertar a hacer el desayuno y todo lo que quiero hacer, pero no soy yo quien comanda eso. Pero sí me puedo comandar otras cuestiones. A veces si siento mucho barullo porque vivo en una ciudad, me llamo a mí misma, es temprano en la mañana y me digo, gobernate. Y desde ahí voy tomando decisiones prácticas y chiquitas. Por ejemplo, ahora llego, llamo al plomero, después me voy a 11 a comprar 2 metros de tela, tengo que gastar menos. Como decisiones prácticas del día a día. También entiendo que hay una época, y esto hago referencia a lo que hablan los pueblos originarios como anillos de crecimiento, creo que se llaman, o ritos de pasaje, ¿no? Que yo
un poquito iniciada la cuarentena, lo sentí muy fuerte en mi propia vida, porque ya este año cumplo 43, y de pronto me vi diciendo, haciendo, llevando adelante las cosas en mi casa con una hija adolescente en cuarentena, y sentí que estaba creciendo, como crece un árbol de alto. Dije, wow, estoy madurando, ¿no? Y los originarios, las abuelas, hablan de caminar tu palabra. Quizá decir 3, 4 cosas, pero cumplirlas. Y una vez que las cumpliste para vos y para con los que te comprometiste, es como, bien, lo logré. Te das confianza y seguís como un pasito más. Hubo momentos en mi experiencia donde hice meditaciones, cursos de meditación de las rosas, registros akáshicos para buscar en vidas pasadas. Y hay como una información que está buena y que confío siempre, y hay que confiar, creo, en que te va a llegar cuando la necesites y tiene un para qué. Porque a veces veo hermanitos de camino que se quedan con que yo fui Tutankamón. Bueno, pero ¿para qué, no? Porque ese conocimiento, si vos crees en una vida anterior, te tiene que llegar y te tiene que bajar una línea como para decir, listo, este es tu don, te estoy mostrando algo a través de la visión, de la meditación, de la herramienta que cada uno encuentre, y es para llevarlo a la acción, a la práctica, no para quedarme dormida. O sea, un día mi hija viene con 10 años y me dice, mamá, la mamá de Fío hace lo mismo que haces vos, abre registros akáshicos. Y le dijo que en otra vida, sí, yo mamá, ¿viste? Así como re. Lo que es para mí la crianza respetuosa tiene que ver que en mi casa se hace lo que yo digo, y en la casa del otro no me meto, se hace lo que el otro diga con sus hijos. Entonces yo la veo y digo, mira vos, acá la mamá soy yo, la hija sos vos, y vas a hacer lo que yo te diga hasta que tengas la edad suficiente para ¿entendés? Como ordenarte en el rol que hoy tenés. Muchas veces escucho cuando dicen, los niños son nuestros maestros. Lo puedo percibir desde cierto lugar, pero no. Un niño necesita tu cuidado, necesita tu provisión, si sos padre, si sos tío, si elegís guardiar a alguna criatura que ande cerca tuyo, necesita calzado, un entorno saludable, necesita un montón de cosas que no lo puedes poner. Yo creo que poner a los niños en el rol de maestros a veces es derivar una responsabilidad que es del adulto. Pero eso lo vivo yo en mi casa y es la forma en la que yo elijo criar a mi criatura. Y realmente tengo certezas, no teniendo a mi mamá, por ahí tengo a la abuela de mi hija para preguntarle cosas. No, las certezas me las voy construyendo. O sea, ¿qué quiero yo en relación a mi hija ahora con esta que tiene? O sea, me parece que en este tiempo buscar una certeza, sí está bueno decir, podemos tener miedo. Y como esto, expresarlo, ¿no? Decirlo así, me siento así. Porque a veces uno no quiere decir unas cosas, no solo para lastimar al otro, sino porque cree que si dice realmente lo que piensa o siente, el otro se va a enojar y no te va a querer más. Me parece que ese también es como un gran miedo a la hora de expresarnos, ¿no? Y bueno, el ejercicio, al menos en mi vida, es constante. ¿De qué forma digo lo que necesito, lo que yo quiero, y que eso pueda llegar a tejerse bien con lo que el otro necesita y el otro quiere? Siempre estoy diciendo, vamos en equipo, esto es tarea de equipo, y agradecer a lo que hace el otro. Si recibo algo en mi casa y me dicen, bien, ser enviado, qué bueno, gracias a, como también derivar eso y que circule la gratitud porque estamos haciendo algo en conjunto, ¿no? Porque si te la crees mucho, o sea, subís así y bajás. Un día sos de Pachopla y otro día estás en el infierno, o sea, y me parece que esa es a veces la trampa del ego con la búsqueda de la espiritualidad, y tanto gurú, y tanto coach. Cada uno encontrará la forma de expresarse para el bien de todos y para... A mí me hace bien que hablar con mi psicóloga, y sé que hay gente que ni loco al psicólogo. Yo llego y bla, 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 y así no le quemo la cabeza a mi mejor amiga, ¿entendés? Con mi mejor amiga hablo de otras cosas. Pero sí es un tiempo lindo como para
final nos volvamos a encontrar en un compartir real, en estar más pausados, en que no importa que el vivo de Instagram dure solo 1 hora, sino que vamos a reencontrarnos, me parece, con tiempos más naturales y más propios. A eso es como a lo que yo tengo la esperanza. Y hay veces que hago dieta de las redes, o me ocupo de una o dos cositas que me interesan, y el resto, mi vida siempre existió sin WhatsApp. Creo que la mayoría que tenemos 40 o un poco más, nos comunicábamos sin tener el teléfono, y digamos, y uno estaba de viaje, de vacaciones, y el otro estaba en su casa, y sabías que estaba bien. Así que bueno, no, eso. Muchas gracias por escuchar, por compartir. Y Gracias. bueno, a ver, volvamos al crecimiento natural. Gracias. ¿Alguien Gracias. más tiene un comentario, pregunta? Bueno, ¿Sí? hola. Hola, a todos. hola. Muchas Claudia. gracias por abrir este espacio. Yo quería preguntarte, Jean-Paul, como por dónde empezar a trabajar el material onírico en función a la relación con uno mismo, como eso, como volver a partir de nuestra base y poder ordenar todas esas piececillas de nuestro subconsciente que en nuestras relaciones diarias con el entorno y con nosotros mismos nos están condicionando constantemente, y no somos siquiera como, no percibimos esa, como esa programación, ¿no?, con la que venimos. Y me interesa mucho el trabajo con los sueños, el trabajo también que haces de la terapia a través del arte. Y bueno, te quería preguntar eso, cómo podemos empezar a acceder a esa información y darle, sí, un orden para poder trabajarlo nosotros conscientemente, porque es algo que a mí personalmente me cuesta un montón, y me interesa mucho. Y bueno, esa era un poco la pregunta que tenía. Gracias, Clau. Sí, pues muchas gracias por esa pregunta. Yo creo que, pues para mí el asunto de los sueños tuvo que ver mucho más como un aspecto que no fue como tan intencional, ¿sí? Más que en los procesos también donde yo he ido a donde psicólogas, sí, nunca he ido donde psicólogas, mujeres, todas mis terapeutas han sido mujeres. He ido y los sueños se convirtieron en una vía de conocimiento, ¿sí? Mucho más fuerte que la vía incluso de pensamiento racional, donde a veces como nos nombraba Cere, como este tema de la trampa del ego, ¿cierto? Porque a veces nos decimos tantas cosas y entre a veces haya un poco más de inteligencia, ¿sí? Por así nombrarlo de alguna manera, pues los teatros que arma son mucho más difíciles de desarmar y de confrontar. Entonces el acercamiento con los sueños primero fue un tema primero de cuestionar cómo iba a acceder al conocimiento de los sueños, ¿sí? Porque hay que saber desde dónde se parte, o sea, cuáles son las herramientas que tú tienes para ir como le decía ahorita, a ir a ese mar y a esa profundidad. Porque si tú te vas a ir a meter a un mar caótico, porque digamos que los sueños presentan una conciencia caótica, que tienen, digamos, un orden o una lógica que vamos a ir encontrando a lo largo del tiempo, pero que de entrada nos presenta un caos que es realmente una muestra de lo caótica que puede llegar a ser la realidad, y que no percibimos ese caos porque tenemos de cierta manera una ilusión de orden, ¿sí? Pero que digamos, en el caos también, lo dirían algunos autores, hay cierta organización de la que no somos muy conscientes. Lo primero que te diría es que con qué herramientas cuentas para poder ir a acceder a ese conocimiento del onírico, porque no es como tan
pues lo diría en palabras generales, no es como un deporte, ¿cierto? No es como irse a meter con cualquier cosa o como simplemente practicar un poco y después ir a hacer este deporte, sino que realmente requiere una conciencia de cómo está, por ejemplo, tu principio de realidad, ¿sí? Eso va a ser muy importante. Porque si de repente tú sientes que no estás en un muy buen estado frente a tu propio principio de realidad, que digamos tu estado de ánimo no está como muy tranquilo, pues pensaría que el tema de meterse con lo onírico, de pronto en vez de, a ver, como de sacar algún conocimiento o algún beneficio, creo que lo que podría hacer es confundir un poco más. Sí, yo creo que con lo onírico lo principal es poder tener esa línea y esa diferenciación entre la vigilia, entre lo onírico, entre lo real, entre lo ficcional. Así tú puedes ir configurando por ti misma como esos enlaces que hay entre el mundo de la vigilia y el mundo del onírico, ¿sí? Y de pronto no va a representar como mayores confusiones a lo largo del tiempo. Entonces, al ingresar, digamos, como a ese conocimiento y a esa inteligencia del mundo onírico, digamos que ahí, después de ser consciente como de esas herramientas que tienes para entrar ahí, digamos, si tienes un buen traje de uso, ¿cierto? Como para poder meterte a esas profundidades, es empezar a dialogar un poco y a investigar un poco con lo que te encuentras allí, ¿sí? Y es conversar en muchos niveles. Yo un poco lo que he adelantado en mi trabajo de investigación tiene que ver con que, por ejemplo, autores como Jung o Hillman o algunos autores que han trabajado los sueños se han quedado mucho en algo que es muy típico de la modernidad, que es como el tema de la imagen, del mensaje, de la interpretación, del símbolo que hay detrás del sueño. Pero incluso lo que a mí me ha interesado más desde mi experiencia personal es el tema de la experiencia del onírico. O sea, realmente cómo el recordar que estuviste soñando la noche anterior, o bueno, si duermes de día, la mañana anterior, ¿cierto? Dependiendo la hora que duermas. Digamos que el recuerdo de ese sueño, ¿cómo te afectó? Realmente yo creo que es un tema de poder generar un tipo de conciencia incluso corporal, sensitiva, frente a qué fue lo que experimentaste en ese sueño y cómo te aporta, ¿cierto? Porque yo creo que no debería pasarse tan de largo, por ejemplo, que en un sueño podamos experimentar el volar, ¿cierto? Yo pienso que, por ejemplo, uno de lo que nos hace humanos son los límites que tenemos dentro de la vigilia. Por ejemplo, el tema de no poder volar nos limita, ¿cierto? Y eso nos configura también como mortales y como seres humanos. Pero ¿qué pasa cuando en un sueño, digamos, experimentamos volar? Pues muchos de nosotros, yo creo que en los sueños hemos alcanzado a experimentar que es saltar y poder volar de alguna manera, o lo que nosotros creemos que es volar, ¿cierto? Y yo creo que, por nombrar uno de los miles de ejemplos que pueden ocurrir dentro del sueño, yo creo que si tú tienes ese límite claro que te decía ahorita, de ese punto de partida, de saber cómo diferenciar lo que es ficcional y lo que es real, pero digamos te beneficias un poco de esa experiencia que acabas de vivir dentro del sueño y de alguna manera la puedes articular a la vigilia, pues va a ser una riqueza para tu cotidianidad, para enfrentar un poco estos temas como lo hablamos ahorita del miedo, de la incertidumbre, ¿sí? Entonces yo diría como, realmente si tú te levantas y ha sido un sueño muy impactante, hay muchos autores y muchas personas que practican este tema de los sueños que recomiendan escribirlos, ¿sí? Tener una libreta de sueños, escribirlo como si fuera casi un libro donde tú puedas ver sueño tras sueño, historia tras historia, y luego lo que haces, por ejemplo, esa es la técnica junguiana, como empezar a ver qué puntos de asociación que se repite de un sueño a otro,
como que, por ejemplo, se recomienda mucho no tratar de entender el sueño inmediatamente se sueña, sino como anotarlos, dejarlos ahí, dejar esa historia ahí, dejar esas imágenes ahí, y a lo largo de que tú ya puedas en un libro leer 10, 15, 20 sueños seguidos, tú vas a ellos, tú vas a decir, ah, mira que esto es constante, mira que esto, como que qué asociaciones hay entre ellos. Digamos que mi postura es más que si sueñas y te levantas luego de un sueño, te tomes el tiempo de recordarlo, ¿sí? Te tomes el tiempo de saber qué fue lo que pasó ahí, ¿sí? Como que te des ese regalo también de no decir, ay, sí, yo soñé algo, pero quién sabe, eso fue muy raro y mucha gente hace eso. Eso fue muy extraño, entonces me levanto y ya prendo las noticias o leo las noticias o hablo con alguien y ya se me olvidó como el asunto de los sueños. Pero ir integrando un poco más ese pensamiento onírico, esa realidad onírica, a nuestra cotidianidad, creo que puede ser muy importante, ¿cierto? Como realmente que seas consciente cuando te levantas de qué fue lo que soñé, qué fue lo que sentí, cómo estoy, ¿sí? Cómo este sueño realmente me está mostrando algo o no, o realmente darte el tiempo de recordar eso que acabas de experimentar, porque el sueño es una paradoja muy grande, o sea, tus sentidos están totalmente en una pasividad, o sea, estás dormido, tus ojos están cerrados, o sea, estás en una actividad cerebral, digamos como en términos fisiológicos de movimiento mínima, pero hay un mundo de experiencia donde logras, tu cerebro está ahí en una actividad impresionante, donde logras sentir, oler, ver, ¿sí? Y el recuerdo lo que te narra es eso, que viste algo. Y es un absurdo también, porque si tú te sientas y dices, bueno, ¿cómo así que vi algo si tenía los ojos cerrados? ¿Sí? ¿Cómo hice para tocar algo si mis manos estaban era tocando la cama? Entonces, pues, o mis brazos están encima, pero yo sentí, no sé si alguien ha soñado de pronto besando a alguien, por ejemplo, ¿sí? Que tú logras sentir un montón de cosas como si realmente eso estuviera pasando. O que de pronto estás en un lugar o con gente que no conoces y es como si las conocieras por primera vez. Entonces, pensaría que es una manera de ir relacionándote a partir de la manera en que tú misma encuentres un rigor y encuentres como una sistematización propia, ¿sí? Mucha gente le va bien, por ejemplo, levantarse y grabar los sueños con la grabadora de su celular. Mucha gente lo que veo, por ejemplo, en consultas, que cuando pregunto por los sueños, lo que están haciendo es anotar sus sueños en el celular, por ejemplo. Es como la práctica que mejor encuentres, ¿sí? A mí me va muy bien como haciendo lo que te digo, como dándome el tiempo, cuando siento que ha sido un sueño muy fuerte, cuando ha sido una experiencia bien, que me ha llamado, que me ha tocado, siento que me doy el tiempo de comprender un poco qué fue lo que pasó ahí, pero no la dejo pasar de largo. Entonces no sé si esto responde un poco a tu pregunta o si tienes otra duda, aquí podemos seguir. No, sí, resuelve, o sea, resuelve bastante bien. Sí que es cierto que al final, o como me suele pasar cuando me levanto y tengo un sueño muy, muy impactante, que como que la huella emocional de ese sueño me acompaña mucho tiempo, ¿no? Es como me despierto y el sueño puede ser totalmente absurdo y lógico, pero hay una resaca emocional del impacto que recibo en ese sueño que me va acompañando y que quizás sueños venideros como que se hilan a ese impacto emocional, ¿no? Entonces, bueno, nada, pues sí, tu aportación me ayuda como seguir
pensando, bueno, no pensando, sino como eso, y seguir intuitivamente la línea onírica para que ese mensaje que me llega en forma de emoción, poder integrarlo a mi día a día, porque muchas veces es como que sí, recibo el mensaje y recibo la emoción, pero no encuentro quizás la manera de llevarlo a la práctica diaria. Y quizás, bueno, pues sí necesite como darle un poco más de espacio a esa emoción para desarrollarse. Gracias. A ti, muchas gracias. Gracias, Clau. ¿Alguien más tiene una pregunta, comentario? Bueno, en lo que Hola. alguien... hola. Hola, ¿qué tal? Nicole. Sí, yo quería compartir, yo soy psicólogo también y sueño mucho. Y de hecho he pasado por periodos en los que anoto mis sueños y los escribo y es más, me acuerdo de 2, 3, hasta 4 sueños que tengo por noche. Y también es tanto que llega un momento en que me harta y no, no los escribo más porque es mucho, ¿viste? Es mucho. Y efectivamente hay unos que son absolutamente inconexos, que no tienen como ningún sentido. A veces sueño con gente que no conozco, a veces sueño con gente del pasado, a veces con situaciones que estuve lidiando ahora el día anterior. Y, y a veces, como decía Jean-Paul, hay símbolos, a veces no está el contenido simbólico, a veces queda el contenido emocional, a veces queda una, no sé, soñaste que peleaste con alguien y, y sabes que estuviste enojado, o a veces tuviste una experiencia sexual o sensual, o a veces volaste. Pasan de todo tipo de cosas. A veces hasta te dan recetas. A mí me han dado recetas, o me levanto con una palabra y la busco en Google y no existe. Eh, o me dan un lugar en un mapa de un país que no existe, una ciudad o cosas así. Entonces es como, creo que, bueno, hay muchos teóricos, ¿no? En el campo de la psicología, Jean-Paul mencionado algunos, y hay distintas formas de pararse como observador desde el fenómeno del sueño. Y no sé si yo por lo menos no he encontrado una que sea como en esto que hablaban también de encontrar la verdad de que el sueño es una revelación o es esto, o es un objeto en sí mismo. Muchas veces me doy cuenta, por lo menos en mi experiencia, saliendo de la teoría, que algunas veces se relaciona con que efectivamente es un mero procesamiento de la información, de los hechos y acontecimientos que viviste el día anterior. Y porque viste algo, no hablaste de algo, no viste algo en las noticias, eso apareció y quedó como en tu mente y en tus sueños se procesó con otra información. En otras veces me doy cuenta que el sueño es un reflejo de mí mismo, es decir, que los personajes o las cosas que están aconteciendo tienen que ver con mis otros yoes o con otras partes mías. Y no es que uno dice, oye amigo, soñé esto con vos, y como que pensás que le vas a dar un mensaje del más allá al otro, y no es así. Ese amigo ese dando algo que es para vos, que no es una cosa que te llegó desde otra dimensión para advertir a alguien. En otros casos son sueños lúcidos y también me he dado cuenta de que estoy soñando y me pongo a hacer cosas, a volar o que los puedo manipular un poco. A veces he comido algo y después al otro día me levanté y compré ese chocolate con el que soñé y me llevó una memoria de los 7 años cuando comí chocolate similar y es como muy... Anoche mismo soñé, no sé, que peleaba con una ex suegra, digamos, de un ex, ¿viste? Y yo decía, ¿por qué? Claro, y me di cuenta que estaba resolviendo algo que quizás no le dije en algún momento. Y en mi sueño actué y resolví una situación que a mis 19 años no pude, y me di cuenta que hoy anoche la resolví, y si hubiese tenido hoy la madurez que tengo ahora, en ese entonces hubiese actuado así. Entonces es como, es muy interesante, es muy divertido, y creo que hay como múltiples formas de entender estos mensajes o este contenido. Y creo que es útil quizás, como decía Jean-Paul, esto de anotarlos
y también quizás leer un poquito de teorías en psicología de lo que, cómo distintos autores plantean lo que significan, porque también te ayuda como observador ver en qué paradigma está calzando ese sueño, ¿no? Y ir ahí descubriendo esa como urdimbre que básicamente es como un contenido némico, biográfico, como una agenda que va quedando. Y bueno, y en ese sentido es muy útil. Les quería compartir porque, bueno, me pasa mucho y lo disfruto, a veces bueno, me pasa de todo, ¿no? Pero es muy divertido adentrarse ahí. Así que para que todos le pongan un poco de energía, es casi un tercio de la vida que pasamos durmiendo. Y a veces ahora yo, por ejemplo, en cuarentena siento que vivo más en los sueños que en mi día a día, porque estoy encerrado y en el sueño es como que digo, por fin me voy a dormir y empieza la vida, porque despierto no pasa nada, ¿viste? Así que ahora estoy medio así. Y hay mucha gente que he escuchado que por cuarentena igual está soñando mucho. No sé si les ha ocurrido también. Así que bueno, con eso saludarlos para no sé, darle el puntapié a alguien más que quiera compartir en relación a sus sueños. Y es muy grato escucharlos a todos. Gracias. Perdón, gracias, Nico. Bueno, yo quería compartir algo que me estuvo viniendo, o sea, hablando mucho sobre esto de el trabajo interno que nosotros tenemos que hacer, ¿no? O sea, primero, en las charlas que estuvieron haciendo entre todos, eh, una de las cosas que creo que como seres humanos necesitamos comprender, porque en este momento, o sea, fue más visible esto, ¿no? Pero la realidad es que durante toda nuestra vida y antes de la pandemia nada estaba seguro, ¿no? Estábamos siempre en la incertidumbre. Voy a mantener el trabajo, no sabemos si mañana o en un ratito nos vayamos a morir, si tenemos para comer, o sea, siempre vivimos en una incertidumbre. Y la constante es el cambio. Es algo que nunca comprendemos, pero nos han hecho creer que todo tiene que estar siempre así. Otra de las cosas es que la crisis es una oportunidad para crear, ¿no? Cuando entramos en crisis nos está dando la oportunidad para crear algo nuevo. ¿Por qué? Porque el sistema en el que estamos o el momento en el que estamos ya no está funcionando y algo no está pasando bien, entonces entramos en crisis, que es lo mismo que le pasa a nuestro cuerpo, ¿no? Cuando se enferma, algo estamos dándole demasiado, entonces entra en crisis porque necesita que regeneremos la forma en que estamos comiendo. Bueno, lo mismo siento que pasa con nuestras vidas, ¿no? Y con el mundo y con todos los sistemas. Entran en crisis para entrar a un cambio. Entonces ahí creo que es muy importante y muchas veces nosotros utilizamos las artes para eso, ¿no? El mundo artístico te requiere conectarte mucho con tu intuición, ¿no? Con lo que tú sientes dentro de ti y ser muy observador con todo eso que estás sintiendo para que tú puedas captar todos esos mensajes y poderlos plasmar, ¿no? Es en esas diferentes artes que hay, pues hay algunas donde te requiere mucha presencia y ser como muy ordenado en lo que estás haciendo. Y muchas veces tampoco nos conectamos con realmente ordenar un poco, aún sabiendo que nuestra vida estamos en constante cambio, pero sí necesitamos como de alguna manera saber hacia dónde vamos. No sabemos si llegamos, pero necesitamos un propósito hacia dónde queremos ir. Por ahí en el camino puede cambiar todo, pero yo tengo ese propósito, ¿no? Y estoy abierta a que cambien las cosas y que por ahí en ese camino yo me dirija hacia otro lado. Pero de alguna forma ese propósito me llevó a algún lado. Entonces es como que es un arte también, el planear y el sentir y el disfrutar el momento aquí y ahora, ¿no? Entonces por eso siento que es tan importante ese trabajo interno como seres humanos para que nuestras relaciones en todos los contextos sean de la mejor manera y podamos entender que al estar en constante cambio, si nosotros nos adaptamos a todos esos cambios, va a ser muchísimo más fácil nuestra vida, ¿no? Sabiendo que no todo el tiempo vamos a estar bien y que también las altas y bajas las tenemos que enfrentar de la mejor forma. Y escuchando ahí los sueños, por ejemplo, también hace un tiempo estuve practicando mucho la sanación con lo que son péndulos y con las varitas, ¿no? Y con los cuarzos,
Entonces, para que tú puedas realmente sanar, es como que te conectas con ellos desde tu interior, ¿no? Pero la realidad es que no son ellos los que tienen toda la magia, sino en sí tú eres el que conectas tu vibra que tienes en ese momento para que esos instrumentos te contesten de la mejor forma. Pero si tú no traes buena vibra, esos instrumentos no trabajan de la mejor forma. Y siento que lo mismo pasa con los sueños, ¿no? O sea, cuando uno está bien, sí son como muchas veces un reflejo de lo que uno está viendo y está sintiendo. Pero también es bien interesante cuando nosotros, como decía Nico, podemos darnos cuenta que podemos interactuar en nuestros sueños, ¿no? O sea, a mí me ha pasado que siento que estoy volando. Y es maravilloso. Y de repente me despiertan y puedo volver a entrar a ese mismo sueño y en el momento que me quedé. Y eso es así impresionante y maravilloso, ¿no? Pero en este tiempo donde estoy más presente, porque, o sea, como que al encerrarte, al saber que no tienes tanta posibilidad de salir, estás más presente en lo que está sucediendo en tu vida. Y obviamente los sueños están más presentes también y los estás sintiendo más. O sea, que también tienes la posibilidad de interactuar con ellos, ¿no? Y te pueden dar respuestas, pero también y lo que siento que es la respuesta de nosotros mismos, o sea que nosotros siempre tenemos las respuestas ahí dentro a todas esas preguntas, ¿no? Y somos nosotros mismos los que nos respondemos, nuestra intuición nos está respondiendo a toda esa serie de preguntas que tenemos. Por lo menos es lo que yo me he estado conectando todo este tiempo con esos sueños, ¿no? Y que sí hay días que me levanto triste porque soñé algo que ni siquiera fue triste el sueño, pero me hizo sentir así. Pero bueno, ¿qué era lo que yo estuve pensando anteriormente, ¿no? La otra vez estaba viendo todo esto de los presidentes y cómo la manipulación y todas esas cosas, y tuve un sueño de que amanecían todos los presidentes con un balazo en la cabeza con todo su equipo, y luego salía un mensaje que decía que o sea, la gente que volviera a tomar los cargos en los gobiernos, que no fuera capaz de gobernar de la mejor manera, les iba a pasar lo mismo. Y que los presidentes o todos los que gobernaran tenían que tener un sueldo como cualquier otra persona para que en realidad gobernaran desde el corazón. Y yo me dormí con ese pensamiento, ¿no? O sea, así como, pero ¿y cómo vamos a resolver todo esto, no? Y bueno, ese fue mi sueño. Tal vez medio sanguinario si quieren, pero eso fue lo que soñé. Para mí fue esa respuesta, ¿no? Y así me vienen un montón de respuestas. La otra vez estaba construyendo una casita y me dicen los chicos, ¿y cómo ponemos la ventana? Y nadie teníamos idea. Y al otro día me levanto y les dije, soñé cómo ponemos la ventana. Y lo empezamos a hacer y nos salió perfectamente la respuesta de cómo poner esa ventana, ¿no? Entonces, pero siento que es también cuando uno se siente muy bien con uno mismo y tenemos la certeza de que nos levantamos cada día con la intención de hacer las cosas lo mejor que podemos. Y creo que ahí está esa conexión con los sueños, ¿no? Que no es nada esotérico ni nada fuera de este mundo, sino que es parte de nosotros mismos también. Bueno, eso, gracias. No sé si alguien quiere decir algo más, preguntar. Jan, ¿quieres seguir? Sí, que me parece muy interesante que se nos haya también como, que haya tomado este rumbo el encuentro de hoy frente a cómo nos relacionamos con nosotros mismos, este rumbo del onírico y de los sueños. Incluso me ha pasado últimamente, sobre todo en cuarentena, que personas cercanas me dicen, bueno, yo soñé esto y hasta un poco les da pena decirme qué soñaron, sino que me empiezan como a hacer otro tipo de preguntas alrededor de eso, como los sueños qué son los, como claro, quién sabe qué habrán soñado,
y de pronto están un poquito angustiados con ese tema del sueño, ¿cierto? Entonces, me parece muy interesante y lo que dice ahorita, lo que hablaba también ahorita Nicolás, frente a estos autores, ¿cierto? Porque empieza a pasar que a partir de cada autor, cada persona que se ha tomado de una manera investigativa, científica, artística, ética, bueno, como es de muchos lugares el tema de los sueños, pues empieza a ver como un descubrimiento u otro, ¿cierto? Que ahí va a ser muy importante eso. Tanto que hoy en día podamos hablar de los sueños con un amplio espectro de posibilidades y que no solamente esté reducido a una sola cosa, ¿cierto? Porque en su época los sueños solamente eran mensajes divinos, ¿cierto? Del más allá. Y no había como otras posibilidades de comprensión frente a los sueños. Hoy en día, a partir de unos desarrollos, sobre todo la línea de la psicología profunda que empieza con Freud y que de ahí empiezan otros autores en adelante, ¿cierto? Como Hillman, Jung, ahora este autor de la tercera ola junguiana que es Wolfgang Gigerich o Giegerich, como lo nombren. Que habla, creo que este desarrollo último tiene mucho que ver incluso con eso que estamos hablando hoy, de la manera que estamos hablando, en la cual lo que sean los sueños es aquello que está comprendiendo cada persona, ¿sí? Digamos que ahí es como que ese es el conocimiento de los sueños, de la manera que lo tomen. E incluso en este momento, como lo estamos un poco entendiendo de alguna manera, es que, digamos, claro, ya el sueño no es una sola cosa, sino que, como nos decía ahorita Beatriz, cada día empieza a tener un significado diferente. De pronto el sueño con estos políticos nos habla un poco de algo que tal vez no podemos experimentar en la vida cotidiana, que tampoco nos atrevemos a decir en la vida cotidiana, y Freud decía precisamente eso. O sea, en los sueños se baja como el asunto moral y empezamos a experimentar un montón de situaciones que no nos atreveríamos ni a experimentar o a comentar en la vida cotidiana. Pero como es un sueño, un poco eso nos protege de poder decir, es que fue un sueño, entonces yo puedo decir qué tan loco, qué tan incoherente, qué tan violento puede ser un sueño, porque hace parte de otro mundo, ¿cierto? Pero de repente un día también fue como un mensaje tan claro de cómo hacer una ventana, o sea, como que los sueños empiezan también a tener un significado a partir de cómo cómo nos empecemos a relacionar con ellos, cómo empecemos a asumirlos y cómo empecemos a experimentarlos. Lo que sí me parece también muy interesante es que el sueño es y esto lo he venido también reflexionando, es una actividad íntima privilegiada, porque nadie puede ver nuestros sueños, nadie, digamos, es una experiencia única, ¿cierto? La de estar soñando, porque no hay como un espectador que pueda evidenciar esas escenas en el momento mismo en que nosotros, o por lo menos no hemos desarrollado esa tecnología. Cierto que alguien pueda, pues, como yo estar soñando algo y otro entre y venga a estar en mi sueño. Tampoco hemos encontrado la manera de representar esos sueños, ¿cierto? Como se hace con la fotografía, por ejemplo, que la fotografía desarrolla una tecnología la cual captura como lo que vemos a nuestro alrededor, y para nosotros es súper obvio coger un celular y tomar una foto y tener una fotografía, pero eso antes no era tan obvio, ¿cierto? O sea, eso tuvo su complejidad y eso cambió mucho de la percepción que tenemos sobre la realidad, pero incluso los sueños todavía no se pueden capturar. O sea, en los sueños, si hablamos en términos de confianza, que es un tema de lo que estamos hablando al principio,
pues es un tema que es de absoluta confianza. O sea, si Beatriz me está contando un sueño, si Nicolás y Claudia me cuentan un sueño, pues yo qué puedo hacer sino creerle, ¿cierto? Porque no tengo otra manera de verificar si ese sueño sí fue así o no. Sí, digamos que es una experiencia muy íntima, es una experiencia que nadie más puede retratar, ni siquiera nosotros mismos, sino a través del recuerdo de la palabra, y que incluso a nosotros mismos nos hace dudar, ¿sí? Incluso en aspecto, bueno, como que ya entrando un poco al tema más filosófico y fenomenológico de los sueños, hay autores que reflexionan sobre si nosotros soñamos o lo que hacemos es recordar algo, porque realmente nosotros no estamos, o sea, cuando nosotros hablamos de un sueño, no es que estemos hablando del sueño en sí mismo, sino del recuerdo del sueño o de los pocos recuerdos que tenemos sobre el sueño. Pero por allá en algún lugar de nosotros tenemos la intuición de que ese recuerdo que tuvimos del sueño no fue todo el sueño, sino que estuvimos experimentando otras cosas que incluso ni siquiera nosotros mismos alcanzamos a capturar. Es decir, incluso hay experiencias en el sueño que nosotros no podemos decir ser conscientes de que las vivimos, pero que las vivimos, pues creemos que las vivimos dentro del sueño, las experimentamos. Entonces es un asunto que realmente muchos autores que yo he consultado en la investigación no lo nombran como un asunto misterioso, como un asunto complejo, de una complejidad muy grande, como poder resolver y tener como alguna certeza sobre los sueños. Eh, digamos que hoy volvemos como al tema de la incertidumbre con este asunto. Pero que por algún motivo no hemos renunciado a soñar, o sea, como que lo seguimos haciendo, ¿cierto? Incluso hay un libro de un autor de apellido Ciruela que se llama El mundo bajo los párpados, que él habla de cómo en un experimento científico que hacen como que a un animal le quitan o por un accidente o algo como que su parte, su función cerebral del soñar, del tener actividad, digamos, onírica en nocturna o cuando duerme, mejor dicho, no lo permite, su cerebro lo recompensa con otra parte. Entonces, digamos que lo que habla en esta introducción a este libro es como que es tan importante para las personas que podamos soñar que el mismo cerebro se encarga con otra parte con otra función, con otra parte del cerebro, de suplir esa parte que se había ido de poder soñar. Entonces, bueno, digamos que sí es un asunto que nos arroja totalmente. Yo creo que es como el acto máximo de estar con nosotros mismos, el de cerrar los ojos y poder soñar y bueno, pues y disfrutarlo, que ojalá no nos lo quiten como pasa en esas películas de ciencia ficción. Es como lo único que todavía no han podido, hasta donde no han podido llegar por el momento, a controlar como esos sueños. Tenemos como cierta libertad, entre comillas, de poder soñar y de que sean nuestros sueños o de por lo menos sentir que son propios y que no están siendo manipulados o oprimidos o bueno, ¿cierto? O robados de alguna manera. Sí, Entonces, yo creo que también eso está conectado con el verdadero sueño de la vida, ¿no? Que sí, de alguna forma, tal vez esos sueños al dormir no nos los han quitado, pero el sueño de la vida, tal vez muchos se ha mermado con todo este pensamiento de materialismo y de cómo debe de ser la vida, ¿no? Entonces muchos nos hemos desconectado de nuestro sueño, de qué queremos hacer en nuestra vida. Y hemos tenido miedo de dar ese paso también, ¿no? Por eso creo que es tan importante este trabajo interno, este trabajo personal,
esta relación con nuestra propia vida para renovar esos sueños y tener realmente propósitos grandes, propósitos pues que tal vez en momentos sean locos, pero es nuestro sueño, ¿no? Y creo que mucha gente hoy dejó de soñar en qué puede hacer en su vida, ¿no? No sé si alguien más tiene alguna pregunta, comentario. Estamos a 10 minutos de terminar. Y bueno, aquí me gustaría como también que se plantearan algunas preguntas sobre nuestras relaciones, ¿no? Sobre toda esta historia de la humanidad, de hombre-mujer, cómo vivimos nuestra sexualidad también, basada en todos esos paradigmas que nos han mostrado en lo que son todos estos medios de comunicación, ¿no? Y que de alguna forma todo eso interviene mucho en cómo nosotros vivimos nuestras relaciones. Entonces, nuestra relación con nuestra familia, nuestra relación hombre-mujer, cómo es que las estamos viviendo, qué tanto afecta el hacerla a la manera que nos han mostrado y qué es lo que yo verdaderamente quiero, ¿no? Cuánto ha afectado esa relación hombre-mujer también en la historia de la humanidad, ¿no? Y que, como les dije al principio, pues todos somos ahorita víctimas de todo ese sistema que nos llevó a esa desconexión y a no saber con certeza reconocer cuál es la forma real como yo me quiero relacionar con otras personas, ¿no? No es importante que nos hagamos esas preguntas. ¿Realmente mi sexualidad la estoy llevando bien? ¿Cómo me relaciono sexualmente con mi pareja? ¿Es realmente lo que yo quiero? ¿Le he dicho cómo es que siento? ¿Cómo es que quisiera esta relación? ¿Me entiende mi pareja o no? ¿No? Porque también esa parte es clave totalmente también para el trabajo interior, ¿no? Sentirnos bien desde ahí, sentirnos comprendidos, queridos, ¿no? Creo que sexualmente también hemos vivido una vida muy loca que muchas veces ya no nos llena. Y eso nos lleva a un montón de cosas también, ¿no? En la vida cotidiana, en nuestras relaciones en pareja, que no solo es la sexual, sino también cómo nos relacionamos hombres y mujeres, el rol que tenemos también en la sociedad, hombres y mujeres, cómo lo estamos llevando y cómo estamos soportando toda esa historia de el feminismo, del machismo, de las mujeres oprimidas, de los hombres machistas, pero que también en este momento están buscando una respuesta a dejar eso atrás, pero que es difícil para ellos, ¿no? Entonces, desde ese adentro, ¿cómo pienso yo esas relaciones y si realmente yo estoy dando paso a que cambien? Es todo un tema, es parte de un tema mucho más amplio, pero sí es necesario que nos preguntemos nuevamente eso. Como decía Jean Paul, se están cayendo muchísimas estructuras y de alguna forma nos están dando la oportunidad de dar una vuelta de hoja y estamos en una hoja en blanco a escribir una nueva historia, ¿no? En nuestras relaciones, en nuestra vida, en cómo queremos llevar nuevamente esta historia hacia algo más, hacia una cultura emergente de unión, de paz, de respeto, de relaciones sanas y vivas, donde realmente tengamos esperanza a que los conflictos se resuelvan de la mejor manera, ¿no? Jan, ¿quieres decir algo para ir cerrando? Sí, pues agradecerles mucho también por este espacio, por esta disposición, por esta escucha. Yo creo que mucho de lo que podemos configurar como relación con nosotros mismos tiene que ver con poder escuchar
a otros palabras, pero también sonidos, pero también si tal vez cerramos los ojos, escuchamos que hay música todo el tiempo, en todo lado, ¿cierto? A nuestro alrededor, estemos en la ciudad, en el campo, donde estemos. Si tal vez es un momento muy agitado, nos detenemos, respiramos, cerramos los ojos y escuchamos realmente. O sea, no estamos escuchando nuestros pensamientos, sino realmente estamos escuchando qué es lo que hay afuera. Y eso a veces puede ser más útil incluso que estar escuchando nuestros propios pensamientos, sino cómo empezamos a escuchar diferentes niveles de nuestra existencia, ¿sí? Y cómo escuchamos también el afuera, más que qué pensamos del afuera, porque casi siempre estamos hablando de lo que pensamos sobre el afuera, pero eso no significa que así sea el afuera todo el tiempo. O sea, a veces detenerse, escucharnos, escuchar la experiencia de los otros. Y bueno, lo que decía Beatriz me parece muy interesante sobre estas estructuras. Yo pienso que sí, que si queremos algún tipo de transformación, creo que hay que estar muy atentos también, muy atentos, muy observadores de nuestra propia psicología y de la psicología de nuestra época. Porque generalmente si los sistemas no se transforman, a veces también generan unas ilusiones de cambio. Entonces se vuelven es más refinados y creemos que estamos ante otro paradigma, pero estamos es ante los mismos paradigmas, pero actúan de maneras más refinadas para que no nos demos cuenta de que estamos en el mismo paradigma. Entonces es realmente si va a haber alguna transición, poder estar muy atentos para que si nos toca como época transitar de un paradigma a otro, podamos realmente con mucha fuerza que eso suceda y que realmente exista y ocurra la transformación a través de nosotros. Entonces es eso. Y agradecer mucho también este espacio a Beatriz y esta invitación. Muchas gracias. Tienes el micrófono silenciado. Perdón. Gracias a ti por tu presencia, por darte el tiempo de venir a la charla. A todos también por estar nuevamente este viernes aquí. El próximo viernes vamos a estar con saberes ancestrales y su rescate, unos invitados muy lindos de Guatemala, de El Salvador, de la Amazonía y de Perú. Perdón, de Perú, de Guatemala y de El Salvador, que bueno, están trabajando mucho con esos saberes ancestrales, también desde los movimientos de permacultura, ¿no? Cómo se integra todo ese saber ancestral. Porque bueno, en realidad trabajamos desde la metodología de permacultura y es incluyendo todo este tipo de cosas, ¿no? Que no se piense que la permacultura solo es sembrar alimentos y tener un terreno, sino que realmente cómo podemos hacer el cambio desde esos diferentes lugares. Y uno de los más importantes es el rescate de esos saberes ancestrales, ¿no? O sea, ellos de alguna forma tuvieron la respuesta durante muchos años para mantener el equilibrio tanto en la sociedad como en la tierra, ¿no? En la naturaleza. Entonces, es necesario volver a rescatar el cómo lo hacían. Y lo interesante de esto es que ellos vivían y trabajaban mucho en su interior, en su ser, y una conexión muy profunda con la tierra, ¿no? Y desde un respeto muy profundo hacia los seres que habitaban la tierra y la misma naturaleza. Entonces es bastante revelador la forma en que antiguamente esa sabiduría mantuvo un equilibrio durante cientos de años en lo que es la tierra, ¿no? Y como seres humanos también en esas tribus vivían en paz y armonía, hombres, mujeres, niños. Y bueno, pues los invitamos el próximo viernes a la misma hora con estos 3 invitados especiales que tendremos. Y bueno, ya más adelante vamos a tener ahí con Jan otra reunioncita hablando sobre pues los miedos y varias cositas más. Pues muchísimas gracias a todos. Espero que les haya gustado y
Bueno, con mucho respeto y amor a todos, a sus comentarios, a sus formas de pensar. Así que esto no tenemos la verdad, simplemente son algunas charlas para que podamos ampliar nuestro pensamiento y buscar más información, más respuesta, más cosas que nos hagan cuestionarnos y no solo creer en una sola cosa. Así que gracias, Jan. Gracias. Y Gracias. que tengan lindo día todos. Gracias. Buen fin de... Chao. A ver. Papi, ¿cómo lo cierro? Que acá se me... espera. No está sirviendo. ¿Cómo que cierro? Aquí. Venga.